lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 8 de la mañana con 9 minutos. Estamos entrando ya a la última hora de nuestro espacio de noticias. Más adelante, Andrea Hidalgo, candidata a la prefectura de la provincia de Pichincha, auspiciada por la lista 1 de Centro Democrático, con quien cerraremos justamente nuestra agenda de entrevistas de la jornada del día de hoy. Tendremos también los deportes con Lenín Romero, una actualización de las últimas novedades, un entremés antes de Sonodeportes a las 11 de la mañana. Antes, recibimos en estos minutos en nuestra mesa de trabajo a Margarita Hernández. Ella es la superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Superintendenta, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días a usted, Fabricio, y a todos quienes escuchan este espacio. Gracias a usted por la gentileza. A ver, ¿cómo está el sector de las cooperativas? Y le hago esta pregunta porque hay, digamos, casos que entiendo han sido aislados de cooperativas que no han cumplido con las normas sobre las cuales la regulación, la supervisión por parte de la autoridad ha provocado que cierren, pero aparentemente quieren aprovechar esta situación de abuso de medidas cautelares o de acciones de protección para volver. ¿Cómo es esto, superintendenta? Cuéntenos. Claro que sí. Este es un tema, efectivamente, Fabricio, que nos causa mucha preocupación desde el punto de vista del supervisor, precisamente por lo que usted señala. El cumplimiento de la normativa legal vigente es fundamental en los intermediarios financieros y las figuras que están previstas para separar del sistema a las entidades que no son viables, precisamente están encaminadas a precautelar los recursos de los depositantes. Por eso, cuando una entidad está en causal de liquidación forzosa, el Código Orgánico Monetario y Financiero, que es la normativa aplicable, nos obliga como supervisores a proceder con la liquidación. Con corte a octubre del año anterior, tenemos 451 entidades del sector financiero popular y solidario. Estas entidades tienen 5.550.000 socios y más de 1 millón de clientes. En total, 6.645.000 personas, es decir, el 56% de la población adulta del país está vinculada con una cooperativa de ahorro y crédito o una mutualista. Eso le iba a preguntar, ¿ese número de entidades son mutualistas, son cooperativas o también cajas de ahorro u otro tipo de actores de la economía popular y solidaria? Controladas en el sector financiero popular y solidario tenemos únicamente a las mutualistas, que en el país son 4, y las cooperativas de ahorro y crédito, que están bajo la regulación y la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Tenemos además una caja central y la CONAFIPS, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Un tema importante que no quiero dejar de resaltar es lo que significan los activos, la cartera de crédito y los depósitos que tiene el sector. En este momento, el sector representa 1/3 del sistema financiero nacional, con activos por más de 24.500 millones de dólares, cartera de crédito que supera los 18.000 millones de dólares y depósitos que casi alcanzan los 20.000 millones de dólares. Esto es, si vemos desde el punto de vista de los activos, el 21% del Producto Interno Bruto del país. Así que no es menor lo que este sector significa, y por eso el compromiso de los administradores de las entidades por cumplir adecuadamente la normativa y gestionar lo que le corresponde, y del supervisor por regular adecuadamente, es fundamental. Y ahí es donde temas como el que usted mencionó al inicio de la entrevista nos preocupan muchísimo. Hemos tenido el caso de 6 entidades que, habiendo sido liquidadas forzosamente, es decir, estando en causal de liquidación forzosa, lo que significa que son inviables desde el punto de vista financiero, han recurrido a acciones constitucionales para que se dejen insubsistentes los procesos de liquidación y las entidades sean devueltas a los anteriores administradores y puedan volver a abrir sus puertas. ¿Qué nos preocupa fundamentalmente? Esto significa volver a captar. Y por supuesto, a pesar de que todos los procesos son públicos, tanto los de liquidación, porque las resoluciones se publican y son de conocimiento general, como el resultado de estas acciones constitucionales. Sin embargo, es posible que la gente que no se informa debidamente le entregue sus recursos a estas entidades que son inviables, y por lo tanto, como la situación financiera no cambia en función de las resoluciones que dan los jueces, la situación se agrave y más personas pierdan sus recursos. A ver, me parece a mí fundamental profundizar en aquello.
6 entidades están cerradas ya en liquidación forzosa, así se llama la figura. ¿Podemos conocer los nombres? Por supuesto. Hemos tenido 6 casos. De esos 6 casos, tenemos Zona de Capital Corsimol, una cooperativa de ahorro y crédito que estaba cerrada, es decir, la oficina estaba vacía, la puerta cerrada, llegamos a liquidar y con sorpresa apareció alguien que se autodenominó como administrador de la entidad, presentó una acción de protección en Santo Domingo de los Colorados y con esa acción se dieron de baja la liquidación. Luego, ¿Le aceptaron la acción de protección? Le aceptaron la acción de protección y luego nosotros volvimos a hacer todo el proceso y volvimos a liquidar. Esta segunda liquidación y ya fue efectiva. Luego tenemos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Armada Nacional, que ha presentado 4 acciones de protección, una para suspender el proceso de supervisión y 3 para reactivarse luego de la liquidación forzosa y que en este momento por disposición de un juez de Guayaquil se encuentra abierta. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Don Bosco, que siendo liquidada forzosamente, presentó también una acción de protección. Ahí el juez resolvió parcialmente la acción. Nos ordenó notificar cierta información al anterior gerente, pero no nos ordenó suspender la liquidación, así que ese proceso siguió. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas, que ha interpuesto 3 acciones de protección y en este momento se encuentra abierta por disposición de un juez de Rumiñahui. Y la Cooperativa del Distrito de Metropolitano de Quito, Amazonas, que también fue liquidada, pero en ese caso la jueza desestimó la acción de protección y permitió que el proceso de liquidación continúe sin ninguna interrupción. Y finalmente la cooperativa El Esfuerzo, que también habiendo sido liquidada forzosamente, ha sido vuelta, o sea, se ha dispuesto la devolución a los administradores y en este momento se encuentra abierta. Y quiero aquí hacer un paréntesis porque no solo nos preocupa que los jueces encuentran aparentes violaciones a derechos constitucionales, por ejemplo, de los gerentes, como el derecho al trabajo del gerente en una liquidación forzosa cuando los administradores son directamente responsables de la situación de la entidad, sino que nos preocupa mucho lo que los jueces resuelven o el hecho de que se presenten muchas acciones simultáneas y de que luego de los sorteos se abandonen las otras acciones y se siga con una sola de aquellas, a pesar de que las otras se habían presentado antes, por ejemplo, lo cual sí nos permite entender que hay una intencionalidad respecto del resultado que se busca en las acciones. Y un tema ahí adicional que nos preocupa mucho, como yo decía, es lo que resuelven los jueces, porque, por ejemplo, si un juez nos ordena, como es el caso de una de estas cooperativas, que se retrotraiga la situación a un momento pasado en el tiempo. Entonces, tenemos en una de estas entidades la orden del juez de que los hechos se retrotraigan a mediados del 2021. En una entidad financiera, ya la situación no es la misma entre hoy y mañana. Pues que no pueden retrotraerse por seguramente la situación económica, tal vez el deterioro de su liquidez. Correcto. O el deterioro patrimonial. Correcto, la situación misma de haber entrado en liquidación. No es que entre en liquidación gratuitamente, pues me imagino que entra en liquidación porque tiene problemas. No solo problemas, sino pérdidas. Y entonces son inconvenientes de tal magnitud, las causales de liquidación son de tal gravedad, que lo que nos ordena el código, porque no es algo que discrecionalmente pueda decidir el supervisor. El Código Orgánico Monetario y Financiero dice: establecida la causal de liquidación, proceda, liquide forzosamente. No hay figura para rehabilitar una entidad financiera. O sea, eso no es discrecional. Me parece esta parte importante. No es porque a la superintendenta Margarita Hernández le cae mal el administrador o el gerente de la cooperativa simplemente dispone de la liquidación. Correcto. Hay causales que establece el código. Y cumplidas las causales, tenemos que liquidar. Obligatorio, mandatorio. Correcto. No hay chance de otra cosa. No. Y ya tenemos jueces pronunciándose en estas acciones que dicen: no debió haber liquidado, sino que debió haber implementado tal figura de supervisión. Es decir, que ahora los jueces no solo que están por sobre las resoluciones del supervisor, sino que están pronunciándose sobre temas de supervisión. Y eso sí nos preocupa terriblemente porque, por supuesto, puede afectar
a este proceso de supervisión que se realiza desde la superintendencia con una visión técnica, prospectiva y con el enfoque en riesgos, hacia un escenario en el que por acciones de protección sea inclusive posible modificar disposiciones o resoluciones ya en el ámbito de la supervisión propiamente. Las 6 entidades que usted ha mencionado son cooperativas de ahorro y crédito. Sí. Las 6. Las 6 son cooperativas de ahorro y crédito. De estas 3 están en este momento abiertas y las otras 3 permanecen en marcha los procesos de supervisión. ¿Cuáles son los argumentos? No sé si hay un patrón común en la decisión judicial de los jueces que aceptaron las acciones de protección, pero ¿cuáles son los argumentos para irse en contra de lo que dispone expresamente el Código Monetario y Financiero con esta explicación que usted está señalando? Porque no estamos hablando de un casito nomás, o sea, estamos hablando de un tema económico, de un tema financiero. Aquí hay una cuestión de recursos, pero no sé si hay un patrón común ahí. Hay un patrón común que tenemos sentencias que son casi idénticas, por no decir está copiada la una sentencia en la otra a pesar de ser jueces distintos. Los argumentos en realidad no tienen nada que ver con lo técnico. En uno de los casos, por ejemplo, a pesar de haberse establecido un plazo para el cumplimiento de una determinada etapa dentro del proceso de supervisión, los jueces aseguran que al no habérsele explicado a la cooperativa cómo contar los días que se le dieron, se violentó su derecho a la seguridad jurídica. En otro caso, dicen que por no haberles notificado un documento, que es un documento interno de la superintendencia, que no tiene que ver directamente con los informes de supervisión que fueron debidamente notificados a la organización, entonces se ha violentado el derecho a la legítima defensa. En otro caso se alegó, como yo le mencionaba hace un momento, el derecho al trabajo del gerente. Se alega, entre otros temas diversos, casi siempre lo que tiene que ver con la falta de la superintendencia de notificación de determinados informes o determinados documentos, cuando en realidad todo el proceso de supervisión y de liquidación tiene implícita la emisión de una cantidad enorme de documentos que no necesariamente impactan en el informe final y que sería ocioso notificar y que además, aunque se notificaran, no implican un descargo, por ejemplo, del supervisado. Entonces, claro, lo que vemos es la necesidad de encontrar un aspecto que podría parecer de afectación a un derecho constitucional para interrumpir este proceso que, como usted bien señala, no solo que es técnico y tiene que ver con lo financiero, sino que se apega al cumplimiento estricto de la norma. Y hay un tema que es importantísimo, es lo que dispone la Constitución de la República en el artículo 308, cuando dice que la intermediación financiera es un servicio que se considera de orden público y que solo puede realizarse por autorización del Estado. Y en este momento, en realidad, violentando la norma constitucional, tenemos jueces autorizando entidades inviables para hacer intermediación financiera. Oiga, superintendenta, esto le pregunto a usted de su experiencia, de lo que usted conoce. ¿Tiene precedentes? No. Porque, por ejemplo, yo viví el feriado bancario en el 99, la caída sistémica de los bancos, y yo no recuerdo que en el año 99 se hayan acudido a acciones de protección. Ese tiempo habían recursos de amparo constitucional. No recuerdo que los banqueros hayan planteado recursos jurídicos para evitar la quiebra de los bancos. No tengo en mi cabeza un ejemplo similar. Le digo, yo estoy sorprendido de lo que usted está contando en este momento a manera de denuncia. No hay precedente, superintendente. No, y es muy complejo porque de la información que nosotros tenemos no solo nos pasa a nosotros, les pasa a otros supervisores. Y claro, en este momento la mayor preocupación es la de la seguridad jurídica. Porque claro, si un juez es capaz de decir, yo no puedo pronunciarme sobre la causal de liquidación, pero aquí se violentó el derecho constitucional del administrador y vuelva a abrir la entidad, entregándole nuevamente la entidad a quien la llevó a la liquidación, sin importar el derecho de los socios, la estabilidad financiera de la entidad e inclusive la repercusión que esto puede tener en el propio sistema.
Entonces, en realidad estamos en un escenario en el que a través de estas acciones los jueces están por sobre otras autoridades. Pero estos 6 casos que usted ha señalado no evidencian que hay una crisis en el sector. Yo sí creo que bien vale la pena aclarar cómo está el sector de la economía popular y solidaria, superintendenta. Por supuesto que no, y por eso yo he decidido conversar con usted sobre este tema y hacerlo público, precisamente porque, como usted señaló al inicio de esta entrevista, estas son excepciones. Excepciones en ambos sentidos. En primer lugar, porque el sector financiero popular y solidario, como yo le mencionaba, tiene 451 entidades que lo integran, y estos 6 casos que pretenden mantenerse dentro del sector en situación de inviabilidad, lo que demuestran en realidad es una línea de gestión derivada ya con una intención de los administradores, no con una posición del sector. Es más, los organismos de integración del sector han rechazado de manera contundente la existencia de estas ventanas para que las entidades inviables se mantengan. Otro tema que es muy importante a propósito de los números es ver lo que ha significado el crecimiento del sector financiero popular y solidario en estos 10 años de supervisión y control. Desde octubre del 2012 hasta octubre del 2021, el sector ha crecido 501% en activos, 532% en depósitos, 444% en cartera de crédito y 88% en certificados de aportación. Este crecimiento y las cifras actuales lo que nos demuestran es que el sector se está robusteciendo, está fortaleciéndose a través del control, la supervisión y la adecuada implementación de una normativa especializada en materia de intermediación financiera para las cooperativas y las mutualistas, que fue siempre el propósito de crear una ley propia, un supervisor propio y de darle facultades regulatorias específicas a quien además regula a los otros actores del sistema financiero. Estas excepciones que nos preocupan muchísimo, lo que hacen en realidad es demostrar precisamente que necesitamos empezar a repensar espacios para que estas acciones no permitan un abuso a pretexto de que la Constitución ha sido violentada, sino más bien sirvan para entender cómo reforzar los derechos de los socios y depositantes de las entidades en favor de un sistema financiero adecuadamente gestionado. Ahora, superintendenta, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Ustedes obviamente no pueden desacatar una decisión judicial, pero pueden echar mano de recursos jurídicos. La superintendencia ha presentado las apelaciones o las impugnaciones que establece la ley para que, por ejemplo, un tribunal superior de ese juez que otorgó esa acción de protección pueda revertir esta decisión. Así es, hemos presentado en todos los casos las apelaciones, sin embargo, hemos esperado en la mayoría de casos muchísimos meses para que se dé una audiencia y a pesar de haberse dado la audiencia, en algunos casos seguimos esperando las resoluciones de esas audiencias. Y la gran preocupación aquí es que mientras sigue pasando el tiempo, el resultado es que esas entidades siguen abiertas y siguen captando recursos de sus depositantes y de sus socios. Correcto. Y una última cosa a propósito de una interacción que tengo acá, gracias a la ingeniera Ponce que me escribe, me dice, ¿con cuándo está apoyando la CONAFIPS al sector cooperativo de ahorro y crédito? No sé si usted tiene ese dato. Yo creo que el tema de la CONAFIPS es muy importante porque precisamente es una entidad financiera que hace gestión de crédito de segundo piso para las cooperativas y las mutualistas, que tiene procesos que fortalecen a las entidades, por lo tanto, cumplir la normativa, crecer y tener una adecuada gestión favorece y permite a las entidades interactuar, inclusive con la CONAFIPS. La CONAFIPS recibe recursos de distintas fuentes, la mayoría de ellos inversionistas internacionales que confían en el modelo de gestión que tiene la CONAFIPS y sus resultados, y en las entidades que
insisto, en función de sus indicadores y su situación, son sujetos de crédito de la CONAFIPS. Hasta donde yo recuerdo, la CONAFIPS tiene una cartera que llega alrededor de los $200 millones. Y lo importante de esta cartera no solo es la colocación, sino lo que se genera a propósito de esas líneas de crédito, porque todas son líneas de crédito especializadas que permiten que las cooperativas sirvan a sus socios en mejores condiciones, con líneas de crédito, por ejemplo, destinadas específicamente para mujeres en el sector rural, para jóvenes, para proyectos específicos de desarrollo, con tasas de interés preferenciales. Y eso es importante, porque además apalanca el cumplimiento de los principios que son rectores para el sector, en donde la responsabilidad social y ambiental, la equidad de género y el compromiso con la comunidad están por encima de otros elementos que podrían primar en la gestión de la intermediación financiera. Correcto. Superintendente, gracias por el tiempo, por la información, por la alerta. Creo que hay que estar muy pendientes de lo que acaba de informar nuestra invitada. Gracias, Margarita, muy gentil. Muchísimas gracias a usted. Excelente día para usted y para todos. Lo propio para usted. Margarita Hernández, Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Ahí tienen ustedes otro ejemplo de algo que hemos cuestionado aquí en este espacio, el abuso de las acciones de protección. El abuso, que tiene que ser regulado por la Corte Constitucional. Ya, este tema es un tema ya, ahora. Y aquí hay un tema mucho más grave, muchísimo más grave respecto de la discusión política. Ese es un tema financiero, un tema de mucha sensibilidad. Acciones de protección que permiten que cooperativas que no cumplen con lo que dice la normativa sigan abriendo sus puertas. Tema para reflexionar que lo ha denunciado nuestra invitada, la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.